Amados hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Los saluda el pastor, capellán y director nacional de Ministerio de Capellanes Cristianos del Perú, pastor César Cortés Gianotti, para servirles a ustedes. Hoy me toca traer un mensaje para todos nuestros hermanos del Movimiento Cristiano Misionero y especialmente del Ministerio Kadosh. Les doy el agradecimiento por permitirme estar un momento con ustedes y poder dirigirme a través de las redes y traerles un mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Estos días han sido bastante fuertes, bastante movidos para nosotros, especialmente para los hermanos del Movimiento Cristiano Misionero. Tenemos dos hermanos que son patriarcas del Ministerio Cristo Viene, del Movimiento Cristiano Misionero aquí en Arequipa, en Popcarpata. Me refiero al hermano pastor Víctor Itzusaca Quispe y a su esposa, la pastora Josefa Huaranca de Itzusaca, patriarcas de la iglesia, y que el día de ayer hemos tenido que enterrarlos. Ellos están ya en la gloria del Señor, pero ellos nos han dado un ejemplo de vida grande y fuerte. Ellos nos han enseñado a creer en el Señor, servirlo al Señor, han llevado a todos sus hijos y a su familia al Señor, a los pies de Cristo, dieron su casa para la iglesia, dieron su vida para construir ministerio y nos han dado un ejemplo de vida completo de lo que es ser un cristiano. Yo creo que a veces rendimos honores a policía, militares, unos son otros a través de la capellanía, pero ellos merecen más que un honor por su sacrificio y su valor en la vida cristiana. Voy a pedir que me acompañen un momento con un minuto de silencio en honor a nuestros hermanos Víctor Itzusaca Quispe y la hermana Josefa Huaranca de Itzusaca. Hermanos, descansen en paz y que sea para ejemplo de todos nosotros. Ellos estarán gozando de la gloria del Señor. Nosotros como humanos nos quedamos con dolor, pero tenemos la satisfacción de saber que ellos están en la gloria del Señor. Empezaron juntos su ministerio, empezaron juntos toda esta formación que les he comentado y juntos también han emprendido ese viaje a los brazos del Señor. Amén. Queridos hermanos, vamos a pasar a nuestra parte de la palabra. Quiero que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Esta parte es de cómo andar como hijos de Dios y cómo ser hijos de Dios. La mayoría decimos, yo soy hijo porque Dios me creó. Pero no somos hijos de Dios, somos criaturas del Señor.
Pero veamos qué nos dice la palabra para poder ser nosotros hijos de Dios verdadero. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo del 1 al 20. Puesto que son hijos amados de Dios, procuren parecerse a Él, y hagan del amor su norma de vida. Pues también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Y en cuanto a la lujuria, a cualquier clase de impureza o a la avaricia, ni siquiera se mencionen entre ustedes. Así deben comportarse los creyentes, y lo mismo digo de las obscenidades, conversaciones estúpidas o indecentes, cosas todas que están fuera de lugar. Lo de ustedes es dar gracias a Dios. Tengan bien entendido que ningún lujurioso, ningún indecente, ningún avaro, la avaricia es una especie de idolatría, tendrá parte en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras falaces. Estas son precisamente las cosas que encienden la ira de Dios sobre quienes se niegan a obedecerle. ¿Quieren también ustedes ser cómplices suyos? En otros tiempos eran tinieblas, pero ahora son luz al estar unidos al Señor. Pórtense como hijos de la luz, cuyos frutos son la bondad, la rectitud y la verdad. Hagan lo que agrada al Señor y no tomen parte en las estériles acciones de quienes pertenecen al mundo de las tinieblas. Desenmascaren más bien esas acciones, pues hasta vergüenza da decir lo que esos tales hacen escondidos. Pero todo cuanto ha sido desenmascarado por la luz queda al descubierto, y lo que queda al descubierto se convierte a su vez en luz. Por eso se dice: despierta, tú que estás dormido, levántate de la muerte y te iluminará Cristo. Estén pues muy atentos a la manera que tienen ustedes de comportarse, no como necios, sino como inteligentes, y aprovechen cualquier oportunidad, pues corren tiempos malos. Así que no sean irreflexivos, al contrario, traten de descubrir cuál es la voluntad de Dios, y no se emborrachen, pues el vino conduce al libertinaje. Llénense más bien del Espíritu, y entonces entonen entre ustedes, salmos, himnos y cánticos inspirados. Canten y toquen para el Señor desde lo hondo del corazón, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como explicaba antes, muchas veces nos decimos: yo soy hijo porque Dios me creó. Pero no, somos criaturas del Señor. Adán rechazó cuando Dios le había dado, porque él tuvo la desobediencia. Y al desobedecer el Señor cortó el que podamos llamarnos hijos de Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo del 10 al 12, nos dice así: en el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por medio de ella, el mundo no la reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos le recibieron y creyeron en ella, les concedió el llegar a ser hijos de Dios. Vamos a ir un poco más de este versículo. Estos son los que nacen no por generación natural, por impulso pasional o porque el ser humano lo desee, sino que tienen por padre a Dios, y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la que le corresponde como hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros recibimos a Cristo y mediante un arrepentimiento genuino de nuestros pecados, y pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, en ese momento
y creo que Dios ha muerto en la cruz por mí, es en ese momento que yo me vuelvo hijo de Dios. Al creer en Él. Nosotros sabemos que Dios es luz. Cristo es luz. Vamos a regresar un poquito al libro de Efesios. Cristo es luz. Y si Cristo es luz, al ser hijos de Él, hijos de Dios, ¿qué es lo que nosotros teníamos que ser? Parte de esa luz. Y nosotros debemos caminar como parte de esa luz. Amén. ¿Qué es lo que dice el versículo 1? Puesto que son hijos amados de Dios, procuren parecerse a Él y hagan del amor su norma de vida, pues también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Olor agradable a Dios, olor fragante, ¿no? Muy bien. Nosotros tenemos que andar en ese olor fragante. Tenemos que ser imitadores de Dios. Imitadores de Cristo. Y gente dirá, oye, pero mira, ¿sabes que yo no sé cómo era Dios? Yo no le he conocido a Dios. ¿Quieres conocerlo a Dios? Muy bien, yo te voy a decir que sí lo podemos conocer a través de la santa palabra de Dios. Aquí está cómo conocer a Dios. Acá Él nos dice cómo conocerlo, cómo interpretarlo, cómo parar con Él. ¿No? También nos dice que nosotros debemos andar en amor de Dios. Yo me pregunto en estos tiempos de pandemia, de coronavirus, ¿qué tanto estamos andando en amor de Dios? Si nos alejamos, si somos indolentes con aquel que sufre, con aquel que está enfermo, que está postrado, con aquel que está pasando hambre, con aquel que está pasando necesidades, y somos indolentes, ¿podemos decir que tenemos amor de Dios en nuestro corazón para dar? Pienso que no. Nosotros tenemos que ver las cosas con amor. Aquellas personas que también están trabajando en esta pandemia, los doctores, las enfermeras, los policías, los militares y todos aquellos que están luchando contra esta pandemia, que agotan, llegan cansados, llegan a extenuarse y no hay quien les dé una palabra de aliento, quien les dé una palabra de ánimo. A veces los tratamos hasta ásperamente. Tenemos que aprender a solicitar las cosas con amor de Dios, con amor de corazón. Nosotros tenemos que aprender a ser como Cristo, que Cristo amó. Lo único que hizo Cristo al venir a este mundo fue darnos amor y entregarnos amor hasta el final. Tenemos que ser ofrenda y sacrificio en olor fragante. ¿Qué significa eso? Obediencia. ¿Qué tanto obedecemos a Dios? ¿Qué tanto obedecemos a Dios a través de Jesucristo? Yo sé que hay ideas de diferentes formas, inclusive dentro de la iglesia evangélica y dentro de nuestros hermanos. Muchos dicen, no, el coronavirus no existe. Muchos dicen, no, es mentira, no, es un invento, no. El virus existe. El virus está haciendo estragos. El virus está llevándose a diferentes hermanos, hermanas, creyentes, no creyentes, con dinero, sin dinero, con estudios, sin estudios, blancos, negros, chinos, cholos. No respeta. Pero nosotros estamos provocando que este virus esté mellando a nuestra sociedad en el mundo entero, porque no obedecemos. ¿Qué nos dice el Señor? Guárdate un momento, aguarécete un momento mientras que yo restablezco las cosas. Y ese guárdate quiere decir, entra en tu casa en cuarentena, respeta las normas, no estés en los lugares muy concurridos, protégete, lleva tu barbijo, no contagies a los demás, evita. ¿Pero hacemos caso? ¿Acaso estamos obedeciendo?
¿Acaso estamos haciendo lo que se nos pide? ¿O somos desafiantes de salir sin protección, de ir y venir y hacer? Y muchos quieren hacer cosas que son indebidas, inclusive apenas pueden salir a la calle. Nos olvidamos que nosotros somos hijos de Dios, que tenemos un Dios omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que está en todos sitios. Un Dios que puede ver todo, porque podrás engañar a todos, pero a Dios no lo puedes engañar. Él lo sabe y Él lo ve todo. ¿Ven? Muy bien. Hay cosas que Dios no permite y no le gusta. Dice en el versículo 3, dice, y en cuanto a la lujuria, a cualquier clase de impureza o a la avaricia, ni siquiera se menciona entre ustedes. Así deben comportarse los creyentes, y lo mismo digo de las obscenidades, conversaciones estúpidas o indecentes, cosas todas que están fuera de lugar. Lo de ustedes es dar gracias a Dios. No pierdas tiempo en estar leyendo cosas de las redes, cosas que hablan de algo maquiavélico, que el gobernante tal, que él lo hizo, que fue culpa de él, de tal potencia, de tal lugar, que esto es algo confabulado. Si lo es o no lo es, al final el Señor juzgará. Si viene el anticristo, todos nos tenemos que preparar, sí, tenemos que estar listos, sí, pero también tenemos que ser obedientes. Obedientes no ciegos, obedientes no para lo malo, obedientes para lo bueno. Que nuestro tiempo de cuarentena sirva pues para poder nosotros acercarnos más a Dios, para poder compartir más en familia, para poder estar más juntos, leer la palabra, comenzar a cambiar nuestras actitudes de vida, comenzar a cambiar nuestra forma de ser, hacernos un autoexamen propio, una introspección, y poder ver cómo estamos ante Dios, ante la humanidad, cómo estamos ante nuestra familia. No somos perfectos, somos humanos, y tenemos que cambiar, pero tenemos que cambiar para Dios, pidiendo que el cambio venga y que Él nos ayude, y a través de nuestro Señor Jesucristo ser imitadores de su vida. Dice que ni palabras deshonestas ni truhanerías. ¿Qué son palabras deshonestas y qué son truhanerías? Que nadie os engañe con palabras falaces. Estas son precisamente las cosas que encienden la ira de Dios sobre quienes se niegan a obedecerle. ¿Quieren también ustedes ser cómplices suyos? Dice. En otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz al estar unidos al Señor. Pórtense como hijos de la luz, cuyos frutos son la bondad, la rectitud y la verdad. Hagan lo que agrada al Señor y no tomen parte en las estériles acciones de quienes pertenecen al mundo de las tinieblas. Desenmascaren más bien esas acciones, pues hasta vergüenza de decir lo que esos tales hacen escondidas. Pero todo cuanto ha sido desenmascarado por la luz queda descubierto, y lo que queda descubierto se convierte a su vez en luz. Por eso dice, despiértate tú que estás dormido, levántate de la muerte y te iluminará Cristo. Cuando nosotros, y hemos visto esto en varios lugares, en los periódicos, en los medios de comunicación, muchas veces sale, ¿no? Están procesando a tales y tales porque están aprovechando la pandemia para hacer lucrar dinero, para comprar cosas para el Estado, para la atención, los barbijos, una cosa, la otra, la vacuna, los reactivos, en fin, con sobreprecio, acaparando. Todas esas cosas son truhanerías, son dineros indebidos. Aléjate de eso. Aléjate de todo aquello que corresponda a algo así. No es el momento de apoyar, de ayudar, de dar la mano, de brindar un alimento, de repente hacer una olla común y poder compartir, siempre dentro de los protocolos de sanidad, guardando la distancia, guardando todo lo necesario para evitar que nosotros tengamos un problema. Nosotros tenemos que
respetar los protocolos. Pero no podemos dejar de predicar. No podemos dejar de seguir evangelizando a través de las redes, a través de las formas virtuales. No podemos dejar de dar enseñanza, no podemos dejar de ayunar y no podemos dejar de orar. Nosotros tenemos que andar comprobando lo que es agradable a Dios. Estén pues muy atentos a la manera que tienen ustedes de comportarse, no como necios, sino como inteligentes, que aprovechen cualquier oportunidad, pues corren tiempos malos, dice la palabra. Así que no sean irreflexivos, al contrario, traten de descubrir cuál es la voluntad de Dios y no se emborrachen. Mucha gente aprovecha esta pandemia y aprovecha un momento de salida y quiebran las cosas y se ponen a tomar, a hacer fiestas, reuniones, cosas improductivas. Y es ahí, en ese momento, esa conglomeración de gente y de todo, donde uno comienza a propagar el virus y seguimos propagando. A veces los jóvenes no se dan cuenta, son irreflexivos y no se dan cuenta que ellos son, hasta cierto punto, por sus defensas, un poco inmunes al virus, pero lo llevan, lo trasladan a otras personas. Y mayormente los que terminan pagando las consecuencias de esta irreflexión son nuestras personas de edad, o las personas que en la casa tienen algún mal, sus defensas están bajas y les ataca el virus con mayor razón. Estamos viendo lugares desabastecidos, sin medicina, sin cama, sin atención, sin oxígeno. No esperemos a que esto llegue más allá. Busquemos que esto baje y que podamos mejorar, pero nosotros tenemos que comenzar a cambiar muchas de estas cosas. Nosotros tenemos que comenzar a buscar el llenarnos más bien del Espíritu, como dice la palabra, y entre nosotros están entre salmos, himnos y cánticos inspirados. Canten y toquen para el Señor desde lo hondo del corazón, dice la palabra, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice la palabra. Andemos comprobando lo que es agradable a Dios. Si sé que lo que voy a hacer de repente no es agradable a Dios, pues cambio de camino. Si lo que estoy pensando no es agradable a Dios, trato de pensar en otras cosas. Si lo que quiero realizar de repente para ganar un dinero no está en los caminos del Señor, pues hagámoslo de otra forma. No participemos en habladurías, ni en esas bolas que salen en las redes contando chismes, ¿no? Seamos edificantes. Comportamos mensajes por las redes, pero con valores, mensajes de sostenimiento, mensajes de aliento. Vuelvo a repetir, nosotros no tenemos que tener temor del virus, pero tampoco podemos ser imprudentes. No todos podemos salir, imponer manos y declarar que ya somos sanos por el nombre de Jesús. No todos estamos preparados para ello. Prepárate espiritualmente para una guerra. Un soldado para ir a la guerra tiene que tener el fusil bien arreglado, bien aceitado y las balas todo bien abastecido. No puede ir así nomás a la guerra. Nosotros también como soldados de Cristo tenemos que estar preparados en nuestra milicia espiritual. Tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que pedir dirección. Y esa es una de las maneras que tenemos que hacer. Ayunando, orando, pidiendo, aprendiendo, leyendo la palabra, escudriñando la palabra. Aprendamos, queridos hermanos, durante esta cuarentena, esta pandemia, a buscar más a Dios, a valorar más a tu familia, a agradecer a quienes te apoyan en los momentos difíciles, valorar nuestros alimentos, valorar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Te invito, hermano, hermana, a que cambies de actitud. Busquemos estar todos juntos en el Señor, unidos, como una sola iglesia evangélica. No tanto denominacional, sino como cristianos evangélicos verdaderos, buscando a Dios. Busca el rostro de Cristo, busca poder cambiar tu vida y ser algo positivo durante esta pandemia, porque va a ser la única forma
que nosotros, buscando a Dios, podamos parar a este virus, que no hay que tenerle temor, pero sí hay que tener cuidado. No caigas en las acechanzas del diablo, no caigas en cosas superfluas. Hay que ser inteligente, hay que respetar, ser hijos de luz y obedecer a Dios. Que el Señor los bendiga y vamos a continuar con nuestros hermanos Rubén, el hermano Rubén García. Vamos a continuar para todos los hermanos del Movimiento Cristiano Misionero y para el Ministerio Kadosh.